Noches a todos, les estamos dando la bienvenida a la sesión de junio de la Sociedad Uruguaya de Mastología. Esta es una sesión especial, ya que la sociedad ha tomado entre sus prioridades la introducción y la divulgación de una herramienta importantísima en el diagnóstico y en el tratamiento de cáncer de mama, como es la navegación de pacientes en cáncer de mama. Es una herramienta de suma importancia, tan es así que cada vez más se utiliza en los países desarrollados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Si vamos a cualquier congreso de mama importante, vamos a ver conferencias sobre navegación y encuentros de navegación. Y ese concepto se está introduciendo también en nuestro continente por el lado de Brasil. Y es por eso que le hemos pedido a una persona de referencia del vecino país, como es la magíster enfermera navegadora Fernanda Pautasso, que hoy nos ilustre y nos dé una conferencia explicando la importancia y el concepto de lo que es la navegación. La enfermera navegadora Fernanda Pautasso es magíster en educación de la salud, es profesora de posgrados de enfermería oncológica de la Facultad de la Salud en la Universidad de La Salle, enfermera especialista de la Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre, es además estudiante de doctorado de enfermería y además es referencia nacional en Brasil en navegación para pacientes oncológicos y ha introducido la primera escala de necesidad de navegación. Luego de la conferencia de Fernanda, la sociedad va a dar detalles y va a divulgar el proyecto que tiene tanto de generar un curso para diplomar navegadores, como para fomentar la implantación de proyectos de navegación en servicio de mastología de nuestro país. Así que lo que vamos a hacer ahora es le vamos a dar la palabra y la pantalla a Fernanda. Fernanda, adelante, compartir pantalla y es tuyo la palabra. Buenas noches a todos. ¿Están mi pantalla? Sí. Buenas noches a todos. Es un gran placer estar hablando con todos ustedes. Me gustaría de agradecer la invitación y la oportunidad de compartir conocimientos con todos hoy. Soy enfermera navegadora, como dice el doctor Acevedo, magíster en educación, estudiante de doctorado. Realicé mi formación en navegación de pacientes en el GW Cancer Institute de la Universidad George Washington en los Estados Unidos. Soy enfermera de 18 años, tengo 18 años de formación, desde 6 años de oncología. Primero, para empezar, primero invito a todos ustedes a pensar conmigo en dos preguntas. Primero, ¿qué es la navegación del paciente? ¿A qué te refiere esta expresión cuando piensas? ¿Qué te hace pensar? La segunda pregunta es, ¿qué hace el navegador de paciente? La navegación para la mayoría de las personas se refiere a navegar en el mar, en el cielo, pero esto no deja de ser muy similar a lo que lo significa cuando hablamos de navegación de paciente. Los pacientes con diagnóstico o sospecha de una enfermedad como el cáncer entran en el sistema de salud sin ningún mapa o brújula que les ayude a entonces navegar a través de él. Se sienten perdidos y sin dirección. Y es la navegación de pacientes en la figura del navegador que cambia todo este escenario y llega trayendo la luz como un faro, ayudándoles, apoyándolos en todo el camino. Les invito nuevamente a pensar en esta expresión. La innovación es la creación de nuevas realidades. La navegación es una estrategia que ha llegado a la realidad de la atención del cáncer
en los países para cambiar una realidad crítica y conectar los sistemas de salud. Entonces, a través de él, es posible crear una nueva realidad en el cuidado del paciente, que debido a por ser una estrategia tan adaptable y que necesita ser desarrollada de manera personalizada, realmente permite llegar a una atención centrada en las personas. Cuando hablamos de atención centrada en las personas, hablamos de un modelo en que la persona se sitúa en el centro de los cuidados que precisa recibir. El modelo de la atención centrada pone el foco en la individualidad y en las capacidades de las personas, que son a pesar de la enfermedad que ellas pueden padecer. Vamos a hablar un poco sobre la conceptualización de la navegación de pacientes. ¿O qué es la navegación de pacientes? Navegación de paciente es un proceso en que el navegador de paciente desarrolla una serie de acciones que son planeadas para un resultado deseado. El navegador es quien realiza este proceso y que guía, ayuda y da apoyo a todas las personas para que ellas puedan navegar en el sistema de salud y en los servicios de salud. ¿Y qué es un programa de navegación de paciente? Ustedes van a escucharme hablar muchas veces en programas de navegación de paciente. En un programa de navegación consiste en diseñar este proceso de navegación para satisfacer las necesidades de los pacientes en un servicio de salud en particular. Entonces, podemos decir que es fundamental que el programa de navegación de paciente se planifique de forma personalizada. Es fundamental que una evaluación de necesidades de la población sea realizada, que el perfil del paciente sea considerado, para que todo eso, para que el programa sea personalizado y diseñado exactamente para atender de manera efectiva todos los pacientes contemplados en el programa. El contexto histórico de la navegación, ¿eh? El primero programa de navegación surgió en Harlem, en el Hospital de Harlem en Nueva York, por el cirujano mastólogo Dr. Harold Freeman en 1990, que es conocido actualmente como el padre de la navegación de pacientes. Cuando llegó al hospital en 1990, Dr. Harold pensó que sería capaz, como cirujano, de cortar el cáncer. Sin embargo, al ver que las mujeres llegaban para operarse con diagnóstico de un cáncer cada vez más avanzado, se dio cuenta de que no podía hacer lo que quería, cortar el cáncer, que necesitaba entender por qué las mujeres llegaban con cáncer tan avanzados y tratar de ayudarlas. Al investigar eso, encontró que estas mujeres enfrentaban varias barreras biopsicosociales que les impedían de acceder al diagnóstico y tratamiento de manera oportuna. Así, creó el primer programa de navegación de pacientes, dirigido para pacientes con cáncer de mama, de la comunidad de mujeres de Harlem.
se centró el programa en la ventana de oportunidad crítica para salvar vidas, eliminando las barreras para la atención oportuna entre el punto de investigación de un examen anormal hasta el diagnóstico y la derivación para tratamiento. El modelo de navegación que ello implementó se entendió como comunitario, es decir, que era baseado en las necesidades de la población de mujeres atendidas en el servicio. 10 años después, en 2001, presentó los resultados de su primer programa en el evento llamado The President's Cancer Panel en Estados Unidos, demostrando cómo su programa ha cambiado la vida de estas mujeres a través de resultados fantásticos, como una mejor sobrevivencia y diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad. En 2005, se firma la primera ley en los Estados Unidos relacionada con la navegación de paciente, regulando e incentivando la implementación de programas de navegación para poblaciones desfavorecidas en todo el país, brindando con recursos económicos como incentivo y ayuda a las instituciones. En 2012, con el presidente Barack Obama, se firmó entonces the Affordable Care Act, la ley que permitía acceso a toda la población a atención a la salud, reforzando la necesidad y el incentivo para la implementación de programas de navegación en el país. En 2015, el Colegio Americano de Cirujanos reglamentó que todas las instituciones que quisieran ser acreditadas por ellos debían tener implementados programas de navegación en sus servicios. Hoy, en 2022, la navegación se ha ido extendiendo por todo el mundo, especialmente en los países de la América Latina, como Brasil, como Argentina, entre otros. Lo importante es que en todos ellos la navegación es la principal estrategia para favorecer el acceso de los pacientes y la adherencia a sus tratamientos. Dr. Harold creó la navegación baseada en 9 principios de la navegación de pacientes, que subsisten a todos los programas existentes en el mundo hoy. Destaco algunos de ellos porque no repasaré a todos, pero los invito a leer los artículos de Dr. Harold. Le destaco el principio número 7, en que dice que es fundamental determinar en qué punto la navegación de la asistencia debe comenzar y cuándo debe finalizar. Es fundamental que los programas de navegación tengan un punto de comienzo y de fin. El proceso de navegación debe proporcionar la conexión de los sistemas de salud desconectados. El otro principio que gustaría de destacar es que el sistema de navegación de pacientes necesita de coordinación. Es necesario que alguien entienda que un sistema de navegación se diferencia de un navegador de paciente y que puede hacer la gestión de los servicios de navegación. Hoy, la navegación de pacientes, tenemos evidencias de la navegación en muchos países. Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Qatar, Colombia, Nigeria, Francia, Holanda, Argentina, Brasil, Perú, Guatemala. Pero en todos los países, la navegación de pacientes promueve la adherencia efectiva de los pacientes al tratamiento. Sin embargo, especialmente en países en vía de desarrollo, se pone especial atención en asegurar que los programas sean económicamente viables. Así,
en todos los programas que están implementados en Estados Unidos, por ejemplo, Australia, Canadá, todos los pacientes son incluidos en el programa de navegación, independiente de su necesidad. Pero, ¿cómo hacer los programas de navegación viables económicamente para los países en desarrollo? ¿Cómo ayudar a toda la gente y ser económicamente viable? Los modelos de navegación que son practicados en el mundo son distintos. Cada modelo de navegación será determinado por uno o más factores. ¿Cómo determinar qué modelo de navegación era el más adecuado para la concepción de los pacientes asistidos en el servicio? Cada modelo debe ser determinado por el perfil de pacientes asistidos, la neoplasia a la que se dirige el programa, el punto de recorrido de tratamiento y la ventana crítica en que se implementará, entre otros factores. Esta, como se llama en español la figura, esta diapositiva ilustra bien cómo se puede y se debe personalizar la navegación. Podemos fusionar los modelos que son practicados en otros países e incluir diferentes tipos de navegadores en todo el continuo de la asistencia o solo en una fase del mismo. Cada modelo es único, igual a cada persona. Centrarse en el paciente con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo. Cuando centramos en la ventana de oportunidad crítica para salvar vidas, eliminando las barreras de atención oportuna entre el punto de investigación hasta el diagnóstico y la derivación de tratamiento, conseguimos tener una navegación muy efectiva. Pero, ¿quién son los navegadores de paciente? ¿Quién son estos profesionales? Según la Academia de Enfermeros Navegadores y Navegadores de Pacientes de Estados Unidos, el corazón de la navegación de pacientes está en la atención personalizada. El navegador direcciona sus acciones para una atención personalizada. Tenemos dos tipos de navegadores, el navegador clínico y el navegador no clínico. Entre los navegadores clínicos tenemos los navegadores profesionales, llamados de Professional Navigators o Clinical Navigators, que son profesionales de la salud con formación en la salud que actúan como navegadores, o enfermeros navegadores de Nurse Navigators, que son enfermeros con formación en navegación que actúan como navegadores. Los navegadores no clínicos son personas sin formación en la salud, pero que tienen formación en navegación y actúan como navegadores. Es fundamental tener en mente que las funciones de cada tipo de navegador serán de acuerdo con su formación. Vamos a hablar un poquito sobre los enfermeros navegadores y los navegadores profesionales en especial. Los enfermeros navegadores han sido parte de la navegación desde el primer programa en los Estados Unidos. En 2001 se implementó el primer modelo de navegación en Canadá, solo con enfermeras navegadoras, en Nueva Escocia y Quebec. En 2009, casi 20 años después, la Oncology Nurse Society reconoció el papel de enfermero navegador
como una especialidad y otra área de actuación de este profesional en el país, regulamentándolo en todo el país. En 2012, en Canadá, se publicó el primer documento normativo del perfil de actuación del profesional, donde reforzó que se debe actuar sobre dos pilares, mirando la atención y asistencia, pero también la gestión de los servicios de navegación. En 2013, la Oncology Nurse Society publicó entonces el primer documento americano que regula el perfil de este profesional. En 2015, el gobierno de Queensland implementó 450 enfermeros navegadores en hospitales y atención primaria del país. No solo en oncología, sino también con un enfoque en todas las enfermedades crónicas y en su prevención. En el año de 2017, la Oncology Nurse Society publicó la segunda edición de la Oncology Nurse Navigator Core Competency, el documento normativo de 2013. En 2018, se publicaron los resultados de the Patient National Compensation Survey Results, demostrando el estado de arte de la navegación en los Estados Unidos y evidenciando que la mayoría de los navegadores clínicos, por ejemplo, del país, son enfermeros y trabajadores sociales. Solo en 2020, la Oncology Nurse Society recién publicó las recomendaciones sobre cómo medir y demostrar los resultados de la implementación de los programas de navegación, orientando para determinar que los indicadores deben concentrarse en 3 áreas claves: experiencia del paciente, retorno de la inversión económica y financiera y resultados de la atención clínica. Los navegadores clínicos, no solo las enfermeras, realizan el proceso llamado de navegación clínica. El proceso realizado por los enfermeros es llamado de proceso de navegación de enfermería. Los navegadores, a través del proceso de navegación clínica, pueden identificar y acceder las barreras para una atención oportuna de todas las personas, ayudar a los pacientes a superar las barreras psicosociales, realizar la promoción de la atención centrada en el paciente, promover y o facilitar el acceso a servicios y profesionales, integrar equipo y paciente en el cuidado y realizar educación en salud para promover la autonomía y el autocuidado de todos los pacientes. Ellos realizan la coordinación de la atención. Pero ¿qué perfil se requiere para actuar como navegador de paciente? Para actuar como navegador de pacientes es necesario algunas características de comunicación, algunas características relacionadas a la formación, conocimientos, experiencia clínica. Para hacerlos, deben tener algunas habilidades profesionales y características personales. En las habilidades, tienen que ser responsables, organizados, confiables, tener actitud positiva, proactivo, ser hábil, hablar con las personas sin ninguna dificultad. En características personales, los navegadores necesitan ser comprensivos, amigables, cálidos, pacientes y motivadores para que consigan promover la atención centrada en el paciente.
vamos a hablar un poquito sobre el proceso de navegación que los navegadores realizan para hacer la coordinación de la atención. Estas son las etapas, las fases del proceso de navegación. La primera, evaluación de las necesidades de navegación. Es fundamental hacer una evaluación de las necesidades de cada paciente. Pueden se establecer criterios de inclusión para cada programa de navegación o utilizar instrumentos como la escala de evaluación de necesidades de navegación que veremos más adelante. La segunda fase es la elaboración del plan de navegación. Es fundamental que el plan se construye baseado en las barreras donde se establecen las acciones, metas, resultados esperados y plazos para la reevaluación. Todo para atender las necesidades y particularidades del cuidado de cada persona. La etapa de validación y desarrollo del plano con el paciente y su familia requiere la participación activa de los mismos para que el proceso de educación para la salud se desarrolle de manera fluida. La etapa de navegación directa e indirecta. En esta etapa, el navegador implementa el plan de navegación y realiza la navegación directa, que es en contacto directo con el paciente, y indirecta, que es el seguimiento remoto del paciente por un sistema de historia clínica electrónica o plataformas específicas, sin contacto directo con el paciente o alguno de sus familiares. La otra etapa es la navegación, la reevaluación de las necesidades de reajuste de plan de navegación. Esta etapa ocurre durante todo el proceso de navegación. Importante, fundamental resaltar en la etapa de navegación directa e indirecta, que la navegación indirecta va a conducir la navegación directa cuando se requiere contacto con el paciente. La última etapa, la última fase del proceso de navegación es la alta de navegación. La alta de navegación ocurre cuando el paciente está empoderado, dotado de conocimientos, informaciones sobre todo su tratamiento y es capaz de navegar de forma autónoma por el sistema y el servicio de salud. Es necesario que la navegación, para que el proceso sea realizado de forma efectiva, que la navegación tenga un principio y fin determinados, con metas y objetivos, para permitir que más pacientes sean atendidos por el navegadores. Desarrollo e implementación de programas de navegación. ¿Cómo hacerlo en mi servicio? Según lo recomendado por the GW Cancer Institute, la planificación del programa de navegación debe estructurarse en función del ciclo de desarrollo del programa, Program Development Cycle, que tiene 4 etapas básicas: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. En 2020 se publicó este artículo, es de mi autoría, que retrata los resultados de la investigación de mi maestría. En él adapté el método americano de desarrollo de programas de navegación para la realidad brasileña. Desarrollé un modelo de programa para un gran centro de oncología
dirigido a pacientes con cáncer de cabeza y cuello. También desarrollé y estructuré la escala de evaluación de necesidad de navegación a partir de seis dimensiones de barreras que podemos establecer. A través de la escala de necesidad de navegación, es posible establecer quién necesita de navegación o no, qué nivel de intensidad de esta navegación e indicar quién debe o no ser incluido en los programas de navegación, así como determinar quién puede darse alta de la navegación en el programa. Este es el programa de navegación que desarrollé para el centro, un centro de alta complejidad en oncología en el Rio Grande do Sul. Ustedes pueden ver que tiene inicio y fin del programa y que todo está diseñado para atender la realidad de este centro de oncología. Esta es la escala de evaluación de necesidad de navegación. Este es un instrumento que tiene seis dimensiones que incluyen cada categoría la evaluación de las principales barreras de los pacientes. Cada uno de ellos tiene preguntas que el profesional navegador de paciente dirige a las personas para obtener la respuesta en estas dimensiones. Es importante que la primera evaluación esté estructurada para que la escala de evaluación pueda ser dirigida durante la primera etapa del proceso de navegación, la primera fase del proceso. La mayoría de las veces observamos que los pacientes en la práctica no entienden las palabras de los profesionales. Salen del atendimiento con muchas dudas. La mayoría de las veces observamos que esta comunicación entre paciente y el equipo de salud no es perfecta, porque no siempre se desarrollan habilidades comunicativas de los profesionales para adaptar culturalmente su forma de transmitir la información y validar si las personas y los pacientes han entendido lo que dijeron. Al final de la aplicación de la escala, la puntuación de las respuestas indica si los pacientes tienen o no necesidad de navegación, en qué nivel. El primer nivel, nivel 1, es los pacientes que necesitan de una navegación menos intensa, donde el paciente logra coordinar su atención hasta cierto punto, pero aunque necesita de ayuda. El nivel 2 de navegación es una navegación más intensiva. El paciente tiene mucha dificultad, no tiene apoyo familiar, o la propia familia también tiene limitaciones y muchas dificultades. Se indica que la navegación en este nivel 2 sea realizada por navegadores clínicos, enfermeros navegadores o otros navegadores profesionales. La escala es válida para la lengua portuguesa, pero tiene su versión en español e inglés en el artículo publicado. Se puede utilizar, pero es más adecuado también realizar una validación transcultural en otros países para que se pueda adaptar el instrumento para la realidad en caso sea necesario.
La práctica baseada en evidencias en la navegación de paciente también es fundamental. La navegación de paciente no es diferente de cualquier práctica en la salud. Rápidamente trago aquí algunas publicaciones recientes de países latinos que demuestran que incluso al comienzo de su implementación, los resultados ya son evidentes en estos países. Por ejemplo, este artículo es de Perú, sobre la navegación de pacientes con sospecha de cáncer de mama. Fueron realizado un estudio cualitativo fenomenológico en que entrevistaron y observaron el personal de profesionales de la salud de una red navegadora en un hospital de la Seguridad Social de Lima. Las conclusiones fueron que la navegación de pacientes permite el efectivo acompañamiento logístico e emocional que favorece la experiencia del paciente, demostrando resultados positivos de la navegación en la práctica, en la asistencia al paciente con sospecha de cáncer de mama. La funcionalidad evidenciada del servicio de navegación en la reducción de tiempo en los diversos procesos justificaría su implementación en este hospital. Entonces, la navegación de pacientes es un proceso efectivo para trabajar los tiempos de acceso de los pacientes a todos los servicios que necesitan para diagnóstico y tratamiento. Este otro estudio es de Argentina, es de Colombia, perdón, es de Colombia, sobre el enfermero navegador, un rol innovador en oncología. En ese artículo describieron la fundamentación teórica y tendencias y perspectivas del trabajo del enfermero navegador en Colombia, llegando a la conclusión que el rol del enfermero navegador en la oncología se pone entre los principales y en las instituciones y que puede mejorar la calidad del cuidado y los resultados clínicos de los pacientes en los servicios en que estos profesionales actúan. Este documento es un documento de Argentina, es un documento normativo del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina con recomendaciones sobre cómo implementar la navegación en el país. Allí se realizó un piloto en 2020, del cual se resultó este documento, indicando cuánto es efectiva la navegación y que puede ayudar a todas las personas. Este documento está disponible en internet para accesar. Y termino mi discurso de hoy con este mensaje que escribí en 2018, cuando las publicaciones sobre navegación de paciente y sobre el enfermero navegador no estaban disponibles y cuando recibí el título de maestría. Yo publiqué el primer artículo en América Latina, una revisión integrativa sobre la actuación del enfermero navegador, creyendo ya que la navegación del paciente sería la luz de la vida de todas las personas que estaban en la oscuridad del sistema de salud. Es que la navegación de pacientes ciertamente llega a la realidad de la atención del cáncer como una luz y si desarrollada dentro de la perspectiva de la atención centrada en el paciente,
iluminará la vida de tantas personas que actualmente, debido a las barreras de acceso a la atención en salud, viven a la sombra de la busca de una atención humanizada y accesible a todos. Más una vez, agradezco la oportunidad de estar hablando con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda. Y te felicito y te agradezco el haber podido dar la conferencia en español que facilitó el entendimiento a muchos de nosotros. Un Te poquito de felicito portuñol algunas un veces, poquito, pero pero bueno, pero muy bueno el nivel, excelente nivel de español. Y también te felicito por llevar un concepto tan complejo y tan abstracto como es la navegación a términos prácticos para que podamos entender un poco de qué se trata, porque a mí mismo me ha sido difícil, que hace años que vengo escuchando esto, introducirme en el concepto bien, no es un concepto fácil de tomar de entrada. Y también felicitaciones por lo que es otra cosa pragmática, que es la escala de necesidad de navegación, algo muy pragmático que pone a tierra puntos claros sobre esto. Así que muchas felicidades por todo. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntitas. El público, si alguien tiene alguna pregunta, la va pensando. Yo le iba a preguntar a Fernanda, en Brasil, ¿cuál es el tipo de profesional que cumple más frecuentemente el papel de navegador? en Brasil es el enfermero navegador. Bien. Pero tenemos algunos programas de navegación con navegadores no clínicos en la atención, ¿cómo se dice en español? Primaria, Sí, primaria. la atención primaria, en Río de Janeiro específicamente. Esos navegadores que no son clínicos, que son pacientes que han aprendido o usuarios del sistema que han aprendido. Son agentes de salud que tenemos aquí en Brasil. Son profesionales que no tienen formación en la área de la salud, pero trabajan en la atención primaria. Y también personas, pacientes que trataron cáncer de mama y que actúan como navegadores. Muy bien. Todos tienen alguna formación en navegación, hace cursos de navegación para que tengan el conocimiento sobre la navegación de pacientes. Excelente. Bueno, vamos a dejar a la gente de la audiencia, si hay alguna persona que quiera presentar alguna pregunta, alguna duda de lo que se habló, alguna futura o futuro navegador que quiera sacarse alguna duda. Si no, nosotros vamos a pasar a presentar lo que es el proyecto de la Sociedad de Mastología. Quería anunciar públicamente, luego de esta conferencia, el proyecto que tiene la Sociedad Uruguaya de Mastología. Carlos, ¿Sí? te interrumpo si querés porque de repente la contestás ya ahora. La pregunta que está en el chat es exactamente esa, si en Uruguay hay cursos de navegación. Ah, perfecto, no lo había visto, estaba mirando el chat y recién apareció. Bueno, voy a contestar esa pregunta. La Sociedad de Mastología ha tomado como una prioridad, como ya lo ha mostrado la enfermedad de Pautazo, que está en otros países, es una cosa tan importante, la introducción en nuestro país de este concepto, y entonces en base a eso tiene planificado un proyecto. El proyecto de la Sociedad de Mastología consta de dos partes. Una primera parte, bueno, la parte cero es esta, que es la introducción, introducir el concepto al Uruguay con esta conferencia. Y el proyecto tiene dos partes. La primera parte es un curso, por primera vez en el Uruguay, de navegación, con clases online semanales, con prueba final y del cual se otorgará un diploma de navegación. Esa es la primera parte. Y para las personas que se diplomen en el curso y que terminen el curso, y cuya servicio esté interesado, podrán acceder a la segunda parte, que es la creación e implantación tutorizada de un proyecto de navegación para implantarlo en forma asistida, a remota y además presencial también, en su propio servicio. Esa sería la segunda parte, digamos, más ambiciosa del programa. Esas dos partes la sociedad las está manejando como para hacerlas en el correr de este año. Todavía está el proyecto en elaboración y en las próximas semanas le vamos a anunciar un poco cuando esté definido.
pero está dirigido a cualquier profesional de la salud del Uruguay, no tiene por qué ser socio de la Sociedad de Mastología, tiene que estar vinculado a la atención del cáncer y preferentemente del cáncer de mama. Esa sería un poco entonces la novedad del proyecto. Acá tenemos alguna pregunta más en el chat allí. Preguntan acá, Fernanda, en el chat, ¿en qué momento un navegador se pone en contacto con el paciente? El momento del contacto con el paciente es establecido en el programa de navegación cuando es desarrollado e implementado. En mi servicio, mi primer contacto con el paciente son cuando los pacientes con sospecha de cáncer de mama tienen el primer atendimiento con la mastología, con el mastólogo en la institución. Es mi primer contacto, pero el primer contacto puede ser en el punto donde la navegación comienza. Podría ser en un ambulatorio o en un servicio de oncología, por ejemplo, el paciente con cáncer de mama en el momento del tratamiento clínico. Generalmente es un punto que varía, pero que generalmente el paciente es cuando recibe la noticia en adelante o puede entrar en el programa de navegación antes de saber que tiene cáncer de mama. Sí, sí. Puede entrar antes de saber que tiene cáncer de mama o después. Depende. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Acá tenemos otra persona que en el chat pregunta. Es enfermera, auxiliar de enfermería, y nos está preguntando, bueno, sobre el curso, sobre la posibilidad del proyecto que le expliqué. Las personas que quieran intervenir en el curso y en el proyecto, ya vamos a mandar mail a las diversas unidades de mastología a través de los servicios donde trabajan, pero si tienen inquietud de conocer más sobre el programa, pueden escribir a sociedaduruguaya-de-mastología@gmail.com, que es el correo, o entrar en la página web de la Zoom, donde se van a ser dirigidos a la mensajería, y ahí se contactan con nosotros y le vamos a explicar el desarrollo del proyecto más detalladamente y quiénes son los que pueden ser incluidos en el mismo. Acá hay otra pregunta de otra enfermera que está felicitándote por lo clara de tu presentación y pregunta si la enfermera trabaja con consulta independiente de enfermería o está integrada en la consulta del equipo o el profesional en el momento de la navegación. Tenemos el consulta independiente del profesional. Las enfermeras realizan consulta de enfermería en el servicio. Perfecto. O sea que tú tenés un momento en un consultorio que recibís el paciente solo sin tener a otro profesional al lado. Solo con la enfermera. Perfecto. Muy bien. Anímense y levanten la mano, así no traducimos el chat. Levanten la mano, le damos la palabra y preguntan en forma personal. Carlos, Andrea está desde hoy levantando Andrea, la mano. perdón que no te había visto. Andrea. Hola, no, tenés tranquilo, ¿se palabra. escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto, no, la que hice esa consulta a Fernanda era yo, pero tengo otra. Cuando tú mencionabas la aplicación de la escala, mi pregunta está vinculada a si existen criterios estandarizados para su aplicación o esos criterios los define cada programa en función al diagnóstico del perfil de sus pacientes. Perdón, tal vez fui muy rápida para que me puedas entender. Yo comprendí. Gracias. Obrigada. La escala puede ser aplicada a pacientes cuando ya tienen el diagnóstico y tratamiento definido. Este es el momento de aplicación de la escala. Puede ser aplicada para todos los pacientes, sean pacientes oncológicos o no, que tienen algún diagnóstico y tratamiento definido de alguna patología, alguna enfermedad crónica, por ejemplo.
doença renal crónica, HIV positivo, entre otras. Diabetes. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguna otra pregunta más? Patricia Mota tiene la mano levantada, Carlos. Patricia, tenés la palabra. Hola, bueno, buenas noches, un gusto. Soy licenciada en enfermería y he terminado hace un par de meses mi tratamiento de cáncer de mama. Quería preguntar la exposición, en realidad creo que una de mis colegas que está también participando me decía que soy una navegadora nata. En realidad surge esta necesidad de poder acompañar a otras mujeres que están transitando el mismo proceso que yo lo viví, con una particularidad que lo viví en plena pandemia, que fue bien diferente, en el cual me sentí muy sola y no acompañada por el sistema de salud. Y bueno, quería preguntarle cómo era eso de el otro tipo de navegador que ella presentaba, que eran los tipo agentes comunitarios, si tenían algún punto de encuentro con el navegador profesional, como el enfermero y eso, si cómo estaba contemplado esa coordinación dentro del plan de trabajo. Muchas gracias. Sí, es necesario, es fundamental que se tenga un punto de encuentro entre el navegador no clínico y clínico, el navegador comunitario o navegador profesional. Estamos trabajando en la Santa Casa con un proyecto de integración de la atención primaria y la atención especializada en oncología. La integración será realizada por la navegación de pacientes. Yo soy una de las navegadores del proyecto. En la atención primaria estoy formando navegadores no clínicos, comunitarios, para que tengamos un punto de encuentro. La comunicación entre el navegador de la atención primaria y el navegador profesional de la institución hospitalaria, por ejemplo. En un mismo programa podremos tener los dos tipos de navegadores. Cada uno de ellos estarán realizando su trabajo, sus procesos de navegación de acuerdo con su formación. Es muy necesario que se tenga un equipo de navegación, no solamente un tipo de navegador. Si conseguimos mezclar, combinar los tipos de navegadores mejor, es más fácil de trabajar y la ayuda a los pacientes a través de la navegación es más completa. Está silenciado, Carlos. Está muteado. Tenemos otra pregunta, otra mano levantada de Tere, así que adelante Tere, pregunte. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, primero felicitar a la licenciada, me parece súper interesante todo este proyecto. Y para apoyar lo último que dijo, que era lo que yo le quería preguntar bien a Carlos, porque cuando explicó el proyecto de la Sociedad de Mastología que quería encaminar, me pareció de que estaba destinado a profesionales. Y me parece que el tema de los navegadores no profesionales, por ejemplo, en nuestro medio, incorporar a las asociaciones de mujeres con cáncer de mama que apoyan a las mujeres con cáncer de mama, me parece un eslabón fundamental. No sé, Carlos, si entendí bien, si el proyecto de la Sociedad de Mastología en principio ahora era solo para profesionales. El proyecto todavía está en definición, pero es posible que esa sea una segunda etapa, porque no sé si será toda la misma etapa poner a todos juntos. Claro. Entonces, Perfecto. A mí me parece una vez que... llegado a un nivel de formación de navegadores profesionales,
como hizo Fernanda, los navegadores profesionales son los que van a formar los no profesionales. Exacto. Me parece que ese eslabón del navegador no profesional es fundamental. Es una manera de acercar a la mujer en todo ese proyecto, en todo ese, en el proceso del diagnóstico y el tratamiento que transcurre de su enfermedad. Me parece fundamental y bueno, felicitaciones. Gracias, Tere. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? ¿Quieren comentar algo? A las personas que estén En interesadas... el chat, Carlos, tenés una pregunta más. Preguntan acá en el chat. Están preguntando por el curso. Bueno, eso le voy a decir ahora. A la gente que esté interesada en el programa, se van a enterar entrando a la página zoom.org.uy, que es el sitio web nuestro. Nosotros, cuando tengamos decidida la modalidad del curso y el proyecto más elaborado y se difunda, no se preocupen que se van a enterar. Lo vamos a poner en los banners de la página web, lo vamos a difundir por las redes, por Instagram y por Twitter, que también tenemos. Así que eso, y también vamos a dar comunicación directa al principal protagonista de esto, que son los servicios de mastología, que es allí donde nosotros hemos dirigido la invitación, por la cual muchos de ustedes están acá, es porque ha llegado por su servicio de mastología o por sus unidades la comunicación de que había esta conferencia tan importante. Así que un poco sería eso. Quédense tranquilos que se van a enterar, la difusión va a ser clara. Y bueno, queremos entonces agradecer esta excelente oportunidad que nos dio Fernanda de introducirnos en lo que es el concepto de la navegación. Es una mano más levantada. Cecilia, adelante. Cecilia. Hola. Adelante, tenés la palabra. Buenas noches. Yo soy enfermera, trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer de Montevideo. Hace poco tiempo que estoy ahí, me hice un traslado de otro instituto hacia eso, y acompañamos a los pacientes desde antes de sus diagnósticos, hasta cuando tienen sus punciones de mama, que a veces se hace difícil para que puedan, es un proceso bastante difícil, ¿no? Y los acompañamos como enfermeros, que incluso a veces ellos se sienten cómodos con una enfermera o con otra y nos piden como referencia para poderlas acompañar en esas punciones. Los acompañamos cuando van a los cirujanos, cuando se les explica qué es lo que les pasa, cuando les van a dar su diagnóstico, que tiene que ser, siempre digo, tiene que estar la calidad humana de parte de nosotros. Es un proceso especial y te tiene que nacer para poder acompañar en eso a cada proceso del paciente, porque no es fácil para ello y hay que estar como preparado uno para poder estar en esos momentos. Es muy lindo y nos nace, salimos nosotros a hacerlo porque queremos. No a todos nos gusta por igual, pero es un proceso importante y para el paciente y para las mujeres, que en ese momento que a veces estás sola, tengas a alguien al lado que te sepa entender o te pueda apoyar. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo lo veo todos los días eso. A veces van solas, a veces van acompañadas, pero de la puerta, el acompañante queda de la puerta para afuera y de la puerta para adentro es otra cosa. Y a veces depende de cada situación, es el paciente le dan un diagnóstico y salió de la puerta para afuera y no entendió qué fue lo que le dijeron, para qué tenía que anotarse, en qué tenía que seguir su tratamiento. Yo lo veo todos los días y bueno, la verdad que está bueno que siempre tengas a alguien ahí que te pueda ayudar en cada momento de esos
que salís que no sabés ni qué te pasó. Así que está. A mí me invitaron de mi trabajo esto con otra compañera más. Y es un trabajo que te tiene que gustar y tenés que estar ahí y sentirlo, porque la verdad que, ya te digo, tiene que ser algo que a vos te nazca, porque la calidad humana tiene que estar primero ante nada de cada uno, de cada ser humano. Eso. Perfecto. Gracias, Cecilia. Acá, Fernanda, tenés muchas felicitaciones acá en el chat y una pregunta muy interesante, que acá una persona pregunta que no le quedó claro cómo el paciente tiene conocimiento de que el sistema existe. O sea, si él va al sistema o es el sistema que capta al paciente. Cuando el paciente llega para la primera atendimiento, la primera consulta con los mastologistas, el mastólogo, por ejemplo, él tiene el atendimiento del enfermero navegador por primera vez. Yo converso con el paciente, lo hablo con el paciente, le informo o qué es la navegación o que yo, como enfermera navegadora, estoy a disposición para ayudarlo, o qué yo voy a hacer para él en el programa. Una cosa es muy importante, todos los pacientes yo pregunto para todos si ellos quieren estar en el programa de navegación, porque algunas pacientes no tienen esta necesidad o no quieren una enfermera tentando contacto con ellas o acompañando en la consulta, ¿sí? Es importante hablar sobre navegación, informar o qué es el servicio, qué es el programa de navegación, o qué vamos a hacer, y preguntar si el paciente tiene la voluntad de estar en el programa de navegación. Perfecto, se entiende muy bien la respuesta. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias entonces por todo esto, por la iniciativa, por la claridad en la conferencia. Estamos invitando al resto de la gente a la próxima sesión en julio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas Chao. noches. Gracias, Fernanda, gracias a todos, que pasen bien.